En los 3 videos que vienen a continuación, voy a centrarme en algunos elementos de contexto para la comprensión de Marco Aurelio, incluso antes de entrar propiamente en su biografía. Creo que para entender mejor a Marco Aurelio y su obra hay que situarlo en 3 contextos claves. El primero es el de la llamada de la dinastía de los Antoninos, la dinastía a la que él pertenece, esa dinastía de emperadores conocida también como los emperadores buenos. Por otro lado, y ese es el segundo contexto que voy a intentar mirar en el siguiente video, es el de qué ocurrió durante la vida de Marco Aurelio. Es decir, en el siglo II, entre el año 121 y el año 180, porque hay una serie de sucesos que ocurrieron en ese periodo que son muy importantes para entender su forma de ver el mundo. Y finalmente tengo que meterme con un punto que es esencial, que es el círculo familiar de Marco Aurelio. Es un círculo complejo, enredado, porque él llama padre a muchas personas distintas, hermano a muchos. Entonces, las nociones de padre, de hermano, eso en esa época eran algo distinto a lo nuestro, y entonces hay que leerlo con mucho cuidado, sobre todo porque esa es la clave para entender el libro primero de las Meditaciones. Hablemos entonces de la dinastía de los Antoninos. A ver, la historia de los emperadores romanos se suele organizar por dinastías. Y digamos, las primeras dinastías que existieron en Roma fueron primero la dinastía Julio-Claudia, que fue la dinastía con la que empezó el imperio desde el año 27 a.C. con Augusto, y hasta el año 68 después de Cristo con la muerte de Nerón. Esa primera dinastía, la dinastía Julio-Claudia, incluye a 5 emperadores. Esos 5 emperadores que son muy importantes para entender, por ejemplo, a Séneca. Esos 5 emperadores: Augusto, el gran creador del imperio; Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esa es la primera dinastía, la dinastía Julio-Claudia. Luego viene la dinastía Flavia, que es la que se instaura después de la muerte de Nerón. Pero ahí hay unas guerras civiles muy complicadas, y en el periodo de un solo año llega a haber 4 emperadores distintos. En el año 69 empieza el año Galba como emperador. Él venía de Hispania, de lo que hoy es España, y fue el que a final del 68 se apoderó del imperio. Pero luego, al comienzo de ese año 69, lo derrocó Otón, y después a Otón lo derrocó Vitelio, y finalmente a Vitelio lo derrocó Vespasiano. Y ya Vespasiano sí se quedó, pero en el año 69 hubo 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Y esa dinastía se completa posteriormente con Tito y con Domiciano. Esa dinastía Flavia entonces va desde el año 69, si se quiere 68, desde la muerte de Nerón, hasta el año 96, que concluye el reinado de Domiciano. Y ahí empieza la dinastía antonina, que es a la que pertenece propiamente Marco Aurelio. Y ahí están los 5 emperadores, lo que llaman los 5 emperadores buenos, que llevaron al máximo esplendor, al máximo progreso y a un momento de gran paz al imperio: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Y con Marco Aurelio, que es el último de esos 5 emperadores, hubo 2 coemperadores: uno Lucio Vero y el otro su hijo Cómodo. Ya nos ocuparemos de ellos. Pero es en ese contexto de la dinastía antonina, o de los buenos emperadores, o otros lo llaman los emperadores adoptivos, porque en realidad ninguno, exceptuando Cómodo, que es hijo de Marco Aurelio, ninguno es hijo del anterior. Ni Trajano es hijo de Nerva, ni Adriano es hijo de Trajano, ni Antonino Pío es hijo de Adriano, ni Marco Aurelio es hijo de Antonino Pío. Entonces, esa es la dinastía donde hay que ubicar a Marco Aurelio y para entender su obra. Hay una cierta, podríamos decir, casualidad. Varios de estos buenos emperadores fueron de origen hispano.
Alguno seguramente nació en lo que hoy nosotros llamamos España, pero si no, en muchos casos provenían de familias que venían de allí, sobre todo de un sector de la actual España, de lo que se llama la Bética. Entonces, lo importante es que esta fue una época en que el imperio dejó ese expansionismo propio de los siglos anteriores, donde se había ido tomando todo el mundo conocido. Hubo un momento en que el imperio dijo no hay que seguir conquistando tanto, hay que conservar bien los que tenemos, hay que prosperar, hay que hacer grandes obras, etc. Todo este final del siglo I, comienzos del siglo II, es una época donde se hacen grandes obras, pero donde además hay un problema muy grande. Ya el imperio es inmenso, y entonces, por supuesto, un imperio tan grande, pues resulta muy difícil gobernarlo desde Roma. Y entonces los emperadores tienen que también empezar a moverse un poco. El mismo Marco Aurelio pasa mucho tiempo fuera de Roma, acompañando a las tropas para enfrentar las invasiones, etc. Entonces, claro, es un imperio muy grande, pero además con muchos enemigos que están en sus fronteras. Eso es lo que luego conoceremos como los pueblos bárbaros. Esos pueblos que se sitúan en las fronteras del imperio y que empiezan a atacarlo. Y sobre todo, el imperio romano tiene otro gran imperio que está situado muchísimo más al oriente, que es el imperio parto. Entre el imperio romano y el imperio parto hay como un pequeño estado tapón chiquito, que es lo que se conocerá luego, que nosotros conocemos como Armenia, ese país que perteneció a la antigua Unión Soviética. Claro, todo esto es un caldo de cultivo de todo tipo de conflictos que se van gestando a lo largo de años. Roma arrasa, se expande, invade, y los pueblos invadidos empiezan a reaccionar. Y toda esa situación termina estallando en la época de Marco Aurelio. Y entonces todas las contradicciones que venían de años y de siglos le toca enfrentarlas a Marco Aurelio. Eso va a marcar muchísimo a un hombre que lo que quería era llevar una vida sabia, que se había preparado para la filosofía, que lo que le interesaba era el arte, la filosofía, el buen gobierno, la paz, etc. Y que sin embargo se vería enfrentado a las situaciones más difíciles.